Vamos al texto bíblico de esta noche, Éxodo capítulo 25, versículo 8. Miren lo que dice. Y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. En esa versión dice así, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Mi tema toda la semana será en relación con el santuario. La palabra santuario quiere decir templo, sinónimo de templo, sinónimo de tabernáculo. O sea, cuando yo hablo del santuario, estoy hablando del templo, estoy hablando del tabernáculo. Esa orden, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos, Dios la dio a Moisés cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando en el desierto. Ellos habían salido de Egipto rumbo a Canaán, pero estaban vagando en el desierto. No llegaban a la meta y comenzaban a pasar pues las inclemencias de una vida peregrina. Luchas, dificultades, frío, hambre, necesidades. No sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros también estamos peregrinando en esta tierra hacia nuestro destino glorioso que es Canaán celestial. Todavía no hemos llegado. Estamos en el desierto de esta vida. Y así como el pueblo de Israel en el desierto, nosotros también pasamos hambre, necesidad, dificultad. Somos peregrinos. La mayoría de ustedes son latinos, peregrinos en esta tierra. Han llegado a esta tierra buscando un futuro mejor. Pero esta tierra no es nuestro futuro. Estamos de transición, estamos de paso. Nuestro verdadero destino, glorioso, es allá en el cielo cuando Cristo vuelva. Y la visa es la sangre maravillosa del Señor Jesucristo. Esta semana vamos a hablar de por qué Dios le dio a Moisés la orden: háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Es que el pueblo en el desierto se sentía solo, se sentía triste, se sentía abandonado, se sentía como que frustrado, como que no alcanzaban el sueño, no llegaban a la meta. ¿Cuánto falta para Canaán? ¿Cuánto falta? Hay un himno que dice, en la arena están las huellas de los que pasaron ya. ¿Cuánto aún? ¿Cuánto dista a Canaán? El pueblo se sentía pues triste, solo, abandonado. ¿No es así que nos sentimos la mayoría de las veces cuando las cosas no salen como quisiéramos que salgan? El otro día yo hablaba con un latino que llegó aquí con el famoso sueño americano y me dijo así: otros llegan aquí, empiezan plantando tomates, atraviesan el río nadando, caminan por el desierto, hoy día son millonarios. Yo llegué aquí, estoy 20 años, llegué con 20 años, ahora ya ya tengo 40 años, 20 años en este país, estoy envejeciendo, no he construido nada, no he hecho nada. ¿Realmente el sueño americano existe? No todos los que vienen aquí, las cosas les van bien. Y a veces tú tratas de servir a Dios, tratas de andar en los caminos de Dios, y por más que te esfuerzas, las cosas no te salen bien. Ahora, tú miras al lado, hay gente que no ama a Dios, no tiene nada que ver con Dios, no va a la iglesia, no se interesa en la Biblia, no se interesa en valores espirituales, y se vuelve rica.
Y entonces viene la pregunta a tu corazón: ¿por qué ellos, si no aman a Dios, si no siguen a Dios, si no sirven a Dios, todo les va bien? Y a mí, ¿por qué? Cuanto más me esfuerzo, cuanto más lucho y cuanto más confío en Dios, las cosas no me van bien. Entonces, en el peregrinaje de esta tierra, muchas veces en el corazón surge el sentimiento: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde mis oraciones? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué me ha dejado solo? Pues el pueblo de Israel se sentía así cuando estaba peregrinando en el desierto. Y la respuesta divina a esa inquietud humana fue: háganme un santuario. ¿Para qué? Para que yo esté entre ustedes, para que ustedes vean que yo no los he abandonado, porque allí en el santuario ustedes verán mi presencia y ustedes sabrán que estoy con ustedes. O sea, el santuario es la más grande declaración del amor de Dios hacia ti. Existe santuario porque Dios quiere estar a tu lado. Ahora te digo una cosa: el pecado te puede llevar a ti lejos de Dios. El pecado te puede llevar a ti lejos de Dios, pero nunca llevará a Dios lejos de ti. Porque Dios te ama, te ama, te ama. Tal vez en este momento estás viviendo un momento difícil en tu vida. El otro día, una niña de 16 años, embarazada, me decía: pastor, ¿cómo puedo creer que Dios me ama? Estoy embarazada. Y este embarazo no es fruto de un amor, es fruto de un acto de violencia. Me violaron. No tengo padres. Vivía en la casa de una persona que me acogió. Y el hombre de esa casa me violó. Ahora estoy esperando un hijo que yo no quería esperar. Y usted viene a hablarme del amor de Dios. Usted va a decirme que Dios me ama, que Dios nunca me abandonó. ¿Cómo quiere usted que yo acepte eso? Yo sé, queridos, que hay momentos en la vida en que la propia vida te golpea, ¿sabes? Te da un golpe en el hígado, un golpe tan grande que tú miras para todo lado y no encuentras salida. De repente, en este momento, allí por el internet, en la televisión, tú estás mirando y tú estás viviendo ese drama. Todos te han dejado, todos te han abandonado. Tu vida financiera está de cabeza para abajo, tu hogar ha sido destruido. Y no interesa quién es el culpable, si los otros o tú mismo, pero estás ahí solo, sangrando emocionalmente y preguntándote: ¿qué pasó con mi vida? ¿Dónde está Dios? Yo te digo una cosa: cuando las cosas te van mal, jamás te preguntes dónde está Dios, porque Dios está en el mismo lugar donde siempre estuvo, a tu lado. Pregúntate: ¿dónde estás tú? Porque tú eres el que corres de Dios, tú eres el que huye de Dios. Y en tu incredulidad, en tu dolor, en tu derrota, en tu pecado, en tu fracaso, a veces no eres capaz de darte cuenta que ese Dios que tú crees que te ha abandonado está ahí a tu lado, pero el pecado ha creado una cortina que no te permite verlo. No hay nadie esta noche que pueda salir de aquí diciendo: soy un pecador, Dios no puede amarme. Porque Dios no te ama porque eres bueno. Dios no te ama porque haces las cosas bien hechecitas. Dios te ama simplemente porque te ama. Y no preguntes por qué, porque no hay razón. Si nosotros mereciéramos el amor de Dios, entonces el amor de Dios no sería por gracia. La salvación no sería por gracia,
sería por merecimiento. Pero ni tú, ni yo, ni nadie merece el amor de Dios. Dios simplemente nos ama. Y en ese deseo de estar a tu lado, en ese deseo de estar con su pueblo, es que le dijo a Moisés, cuando el pueblo estaba peregrinando, sintiéndose abandonado y solitario en el desierto, le dijo, por favor, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Ahora viene la pregunta. Si el Señor Dios dice, háganme un santuario para habitar en medio de ellos, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde habita Dios? Entonces vamos a leer primero el Reyes 8:44. Dice así. Me equivoqué. Ese no es el texto. Primera de Reyes 8:44. Bueno, ¿dónde vive Dios? La palabra de Dios dice que Dios es Dios. Él no está limitado. El sabio Salomón, cuando inauguró el templo de Salomón, dijo así: Señor, ni los cielos de los cielos son capaces de contenerte. ¿Cómo pues, oh Dios, podemos imaginar que vives en algún lado? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo es que Dios va a vivir en un santuario? ¿Por qué Dios dice, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos? Si Dios está por encima de la tierra, por encima de los cielos, ¿cómo tú puedes tomar a Dios y hacerlo encajar en un santuario? Y tú sabes que hay mucha gente que no cree en el santuario por un motivo. Se preguntan, ¿cómo Dios puede caber en un santuario si Dios es más grande que cualquier cosa? Hay una cosa que necesitamos entender esta noche. El santuario no existe por causa de Dios. El santuario no existe porque Dios no tenga un lugar donde vivir. El santuario existe por causa del hombre. El santuario existe para que el ser humano entienda que Dios no lo ha abandonado, que Dios está con él. Porque hasta aquí yo he estado hablando del santuario de esta tierra, del santuario de Israel, del santuario que Dios le dijo a Moisés, háganme un santuario y yo habitaré entre ellos. Pero Moisés le preguntó a Dios, ¿y cómo va a ser ese santuario? Y Dios le dijo, yo te voy a mostrar en visión el santuario del cielo. Vas a mirar el santuario celestial y vas a hacer el santuario de Israel en esta tierra pequeño, como una maqueta, pero siguiendo las instrucciones de lo que has visto en el santuario celestial. Eso quiere decir que en el cielo hay un santuario donde Dios vive. Y Él pidió a Israel que construyeran un santuario en esta tierra para que a través del santuario de esta tierra los seres humanos pudiéramos entender lo que pasa en el santuario celestial. Hay mucha gente que no cree que hay un santuario en los cielos. La pregunta es, ¿para qué va a tener Dios un santuario en los cielos? Si Dios está por encima de los cielos. Pero si tú vas a la Biblia, vas al libro de Apocalipsis, especialmente vas a la epístola a los Hebreos, vas a encontrar la idea clara y contundente de que hay un santuario en los cielos, que Dios habita en ese santuario, que en ese santuario hay un trono, y que el santuario de Israel en esta tierra fue construido siguiendo las indicaciones del santuario allá en el cielo. Entonces viene la pregunta, ¿pero por qué tiene que haber un santuario?
Y vuelvo a repetir, no es por causa de Dios, es por causa del ser humano. Y voy a tratar de explicar ahora por qué. Mira, Dios es infinito, no está limitado ni al tiempo ni al espacio, está por encima de todo eso. Pero nosotros los seres humanos y las otras criaturas del universo estamos limitados al tiempo y al espacio. Solo Dios puede moverse instantáneamente de un lugar para otro, no tiene límite de tiempo ni de espacio, solo Dios. Las criaturas estamos limitadas al tiempo y al espacio. Ahora mi pregunta es la siguiente: lo que más quiere Dios es vivir en comunión con sus hijos. Lo que más quiere Dios es comunicarse contigo, que no te sientas solo, que sepas que Él existe y que Él te ama. Pero viene la pregunta: ¿cómo un Dios que no está limitado al tiempo y al espacio puede comunicarse con un ser humano limitado al tiempo y al espacio? Tiene que haber un punto de contacto de los dos. Ese punto de contacto, donde Dios infinito, que no está limitado ni al tiempo ni al espacio, entra en contacto con la criatura limitada al tiempo y al espacio, es el santuario. Es allí donde Dios entra en comunión con el ser humano. Allá en el cielo, con la criatura. Y aquí en la tierra, para que el pueblo de Dios entendiera, en el tiempo de Israel, les dijo: háganme un santuario y van a ver que yo no los abandoné, que yo no los dejé, sino que yo voy a estar presente. Ustedes me van a tener ahí. Y efectivamente, en los tiempos de Israel, cuando el pueblo tenía que levantar el campamento para salir de un lugar para otro, ellos llevaban el santuario, llevaban especialmente el arca del santuario. Y de día, cuando el sol quemaba, la nube los acompañaba. Y de noche, cuando la oscuridad venía, una antorcha de fuego los acompañaba. Era la presencia de Dios. Y el arca iba con el pueblo para donde sea. Y ahí estaba el santuario. Dentro del santuario el arca. En el arca la presencia de Dios. Y el mensaje era: hijo, puede haber frío, puede haber sombra, puede haber calor, puede haber hambre, puede haber sed, pero yo no te dejé. Yo estoy aquí contigo. Y si estoy contigo, mientras estés en el desierto puede haber necesidades, pero nunca vas a morir de hambre, no vas a morir de sed. Y eso es lo que pasaba. El pueblo de Israel pasaba hambre, pero Dios hacía algo maravilloso y caía maná del cielo. El pueblo de Israel pasaba sed, pero Dios hacía algo maravilloso, sacaba agua de la roca. El pueblo de Israel pasaba calor, pero Dios creaba una nube, Él mismo protegía a su pueblo. De noche los calentaba con la antorcha de fuego. Dios nunca abandonó a su pueblo. Ahora, Isaías tuvo una visión, y esa visión está registrada en el capítulo 6 de Isaías. Isaías vio a Dios sentado en su trono, ahí, sentado en su trono. Pero el incidente sucede en el año en que el rey había muerto, y el rey había muerto leproso. Y para el pueblo de Israel en aquellos tiempos, la lepra era símbolo de pecado. Y que su rey muriese leproso, para el pueblo de Israel era una vergüenza nacional, vergüenza delante de todas las naciones vecinas. El pueblo estaba desconcertado, desorientado, no sabía qué hacer, confundido. Y en esas circunstancias, Dios le da la visión del capítulo 6 a Isaías y le muestra el trono. Dios sentado en su trono. Quiere decir que aunque en esta tierra las cosas anden mal, aunque en esta tierra las cosas parece que se van a ir de un lado para otro, Dios continúa en el control de la vida. Dios nunca te abandonó. Yo no puedo negar el hecho de que en este momento tal vez estés viviendo un momento difícil,
en tu hogar, en tu vida profesional, en tu vida financiera, en tu vida física, inclusive en tu vida espiritual. Yo no puedo negar el hecho de que en este momento tal vez estás pasando por turbulencias en tu experiencia, pero tienes que tener una cosa segura: Dios no ha perdido el control de las cosas. A ti te puede parecer que el mundo está de cabeza para abajo, pero Dios continúa en el control del trono. El enemigo ha tratado siempre de sacar a Dios del trono, pero Dios continúa ahí, soberano, eterno. Y aunque las cosas estén mal para ti desde el punto de vista humano, ten seguridad de que finalmente Dios va a vencer. No depende la victoria de Él, depende de ti. Abre el corazón, deja que Dios entre a tu vida, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Por eso, el salmista presenta un salmo muy interesante. Yo no sé si van a poder registrar el Salmo 27, versículos 4 y 5. Yo no sé si tienen listo para proyectar, porque si no yo voy a leer aquí de mi Biblia. Bueno, está ahí. Ese salmo es un salmo maravilloso que tiene que ver con el santuario. Miren lo que dice. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa. ¿Y cuál es la casa de Jehová? El santuario, el templo, el tabernáculo. En este momento, este local se ha transformado en un santuario. ¿Por qué? Porque el Espíritu, Dios ha dicho: donde 2 o 3 estuvieren reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y esta noche hay más de 2 o 3. Por lo tanto, el Espíritu Santo está aquí. Y este lugar se ha transformado en un santuario. Y si estuviéramos en un estadio, ese sería un santuario. Y si estuviéramos en un cinema predicando la palabra de Dios, ese sería un santuario. Porque donde Dios está, quita las sandalias de tus pies, porque ahí es tierra santa. Ahora mira lo que dice el salmista. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a analizar un poco lo que está diciendo el salmista aquí. Yo quiero estar todos los días en el santuario, en la presencia de mi Dios, en el tabernáculo, en su santo templo, en su iglesia. Y quiero estar ahí, ¿para qué? Por favor, dejen el salmo ahí. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Este mundo está lleno de cosas feas. ¿Vieron lo que sucedió esta semana aquí en los Estados Unidos? ¿Vieron ese asesinato colectivo? ¿Vieron ese acto de locura? Este mundo tiene cosas feas. Este mundo está lleno de conflicto. ¿Cómo sobrevives a las cosas feas de esta vida? Ve a la iglesia, ve al santuario, y en lugar de estar pensando en las cosas feas de esta vida, ¿qué debes hacer? Contempla ¿qué cosa? La hermosura de Dios. Contempla las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y cómo voy a contemplar esas cosas? Lee la palabra. Al leer la Biblia, tú vas a ver las cosas maravillosas que Dios ha hecho en la historia. Tú vas a entender lo que Dios puede hacer en tu vida. Y cuando contemples la hermosura de Jehová, te vas a olvidar de las cosas feas de esta vida, de las cosas feas que están sucediendo inclusive en tu propia vida. Pero tú vas a la presencia de Dios, tú vas al templo, no solamente para contemplar la hermosura de Jehová, sino para inquirir en su santo templo. ¿Qué cosa es inquirir? Preguntar, cuestionar, reclamar. Sabes que tú tienes que llegar a cultivar una amistad tan bonita con Dios, en que cuando tú no entiendes algunas cosas, tú le digas así: Señor, mira, por favor, discúlpame, tú eres mi Padre amado, yo te amo, yo te respeto, eres mi Dios, pero literalmente, Señor, yo no te entiendo. Cuando tú llegues a ese punto de dialogar con Dios así, has llegado a ser un hijo de Dios.
pregunta, inquiere, cuestiona. Pero cuando estás en su santo templo contemplando a Dios, la hermosura de Dios, vas a ver cómo tus dudas, tus inquietudes van desapareciendo lentamente. Y hay otra cosa, muchas veces eres atormentado por preguntas que no tienen nada que ver con la vida cristiana. No tienen nada que ver con la vida cristiana. Y por eso, contemplando la hermosura de Jehová, tú te das cuenta que el cristianismo es mucho más que estar preocupado con cuántos centímetros mide mi falda, cuántos centímetros mide mi cabello, si puedo prender el arbolito de Navidad o no, contemplando la hermosura de Jehová, tú te das cuenta que hay otras cosas mucho más importantes que andar preocupado en detalles que no tienen nada que ver con la salvación. Pero para eso tienes que aprender a contemplar la hermosura de Dios y no las cosas feas de esta tierra. Bueno, seguimos. Porque Él, Jehová, déjenme el versículo ahí. Porque Él, Jehová, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dios te esconderá en su iglesia, en su templo, en su tabernáculo, en su presencia, en el día del mal. ¿Cuál es el día del mal? De repente tú estás viviendo en este momento el día del mal porque has perdido el empleo esta semana. De repente tú estás viviendo en este momento el día del mal porque esta semana han descubierto que estás con cáncer. De repente tú estás viviendo el día del mal en este momento porque esta semana tu esposo te dijo que ya no te ama y que quiere el divorcio. De repente en este momento tú estás viviendo el día del mal porque has descubierto que tu hijo está en las drogas. El día del mal llega colectivamente, llega como familia, llega como personas. Pero hay una promesa de Dios. Él no te ha prometido que en el desierto de esta vida no va a llover, no va a hacer sol, no vas a pasar hambre. Él no ha prometido que en el desierto de esta vida no vas a tener problemas. Pero te ha prometido una cosa, que puedes ir al santo templo y en el tabernáculo Dios te esconderá. ¿Te esconderá de qué? Del mal. Para que el mal no te aflija, para que el mal no te desespere, para que el mal no te destruya. ¿Y cómo lo hará? Te ocultará en lo reservado de su morada. Quiere decir que dentro del santuario hay un lugar reservado, hay un lugar especial. ¿Y cuál es ese lugar? Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y quién es la roca de los siglos? Cristo. Quiere decir que en medio del santuario hay un lugar especial. Hay un lugar reservado, es el lugar de Cristo. Cristo, la roca de los siglos. Cristo, tu amparo y fortaleza. Cristo, tu único refugio. Si construyes tu vida cristiana en Cristo, cuando la lluvia venga, cuando la tormenta llegue, la casa no caerá. Pero si tú construyes tu experiencia cristiana en los detalles del comportamiento, en los detalles de la conducta simplemente, y te olvidas de construir tu vida cristiana en la roca que es Cristo, cuando venga la lluvia y las tormentas, la casa se vendrá abajo. Mi pregunta es, ¿en quién estás depositando la confianza de tu salvación? ¿En tu buena conducta, en tu buen comportamiento o en Cristo? Lógicamente que el que deposita su confianza en Cristo, cuando Cristo viva en él, pues va a vivir las buenas obras que todo cristiano debe vivir. Pero como un resultado de construir la experiencia en Cristo. Ahora, yo como ser humano sin Cristo, también puedo tratar de portarme bien. Pero ¿qué voy a lograr? Nada. Una falsificación, una careta irreal. Por eso, debo ir al Señor Jesucristo como estoy. Debo entregarme a Él. Debo dejar que Él haga por mí las cosas que yo no puedo hacer. Yo estaba predicando en Belém do Pará, allá en el norte del Brasil una vez. Había un señor que estaba estudiando la Biblia hace años, pero tenía un problema. Y él no podía bautizarse por eso, él fumaba. Él fumaba 3 cajetillas de cigarros por día.
60 cigarros por día. Él vivía fumando el día todo. Él ya había provocado un incendio en un hotel una noche porque se durmió fumando. Él amaba a Jesús. Él amaba la palabra de Dios. Su corazón era tocado por la verdad. Él lloraba cada vez que había bautismo porque quería bautizarse. Pero decía, pero no puedo bautizarme porque yo fumo. ¿Qué hago? Hasta que un día se entregó de verdad al Señor Jesucristo. Y el que se entrega al Señor Jesucristo sabe lo que dice. No le dice, Señor, yo te prometo que a partir de hoy no voy a fumar. Porque ¿quién eres tú para prometerle algo a Dios? Ya no le has prometido tanta cosa y nunca has cumplido. Entonces, ¿para qué le sigues prometiendo? Entonces, ¿qué debes hacer? El que verdaderamente conoce a Jesús tiene que ir a Jesús y decirle así, Señor, yo te amo. Todo lo que sé es que yo te amo. Pero yo no tengo fuerzas para dejar de fumar. Entonces, por favor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Yo solo me entrego a ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad. Si depende de mí, estoy perdido. Por eso quiero depender de ti. ¿Me aceptas como soy? ¿Y sabes lo que el Señor Jesucristo hace? Te toma en sus brazos. Te saca la ropa inmunda que estaba oliendo a puerco. Te coloca una ropa blanca que es la ropa de su justicia. Y te dice, hijo, a partir de hoy, ya no trates de dejar de fumar tú. A partir de hoy, yo voy a vivir en ti. Y yo no fumo. Por lo tanto, tú no vas a fumar. Todo lo que tienes que hacer es vivir en mí y dejar que yo viva en ti. Y esa semana que yo estaba predicando en Belén do Pará, el ancianito entendió eso. Una noche, cuando yo hice un llamado, él dio un grito y metió la mano al bolsillo y sacó la cajetilla de cigarro y la tiró al suelo y la comenzó a pisotear y toda la gente miraba y lloraba pisoteando la cajetilla de cigarro y decía, Dios mío, tú me amas tanto, tú dejaste los cielos, la gloria para venir al mundo a salvarme. Y yo soy incapaz de dejar esta miserable cajetilla de cigarro. Oh Señor, yo no merezco nada, yo no merezco tu amor, yo no soy nadie. Y yo le dije, ya diste el primer paso, reconocer que no eres nadie, reconocer que no puedes nada. Ahora deja que Dios haga de los siguientes pasos. Y sabes, cuando llegó el viernes, ahí él estaba en la fila del bautismo. Y yo le pregunté, ¿desde aquella noche volviste a fumar? Y él me dijo, pastor, esta semana sucedió un milagro. Yo comencé a fumar a los 15 años de edad. Estoy con 75 años de edad. He fumado, especialmente en los últimos años, 3 cajetillas de cigarro por día. Todos los días. 3 cajetillas todos los días. Pero es desde el domingo que yo me entregué al Señor Jesucristo de corazón. No he vuelto a fumar un cigarro hasta hoy. Porque Jesús estaba viviendo en él. Las grandes obras de victoria de Jesucristo. Por eso cuando todo te vaya mal, cuando tengas ganas de llorar, cuando no puedas dormir en las noches, corre al templo, corre al santuario, haz de tu casa un templo, haz de tu casa un santuario. En una esquina de tu sala, arrodíllate, llora, confiesa tus pecados, dile al Señor que no tienes fuerzas, que no puedes nada. Deja que Él viva en ti y entonces Él te llevará al lugar reservado de su templo, al corazón mismo del Señor Jesucristo. Ahí construirás tu experiencia espiritual en Cristo